He pasado toda mi vida sirviendo a la iglesia, haciendo lo que pensaba que era correcto. Durante años estuve frente a congregaciones predicando las doctrinas y tradiciones de nuestra fe. Pensaba que, al seguir las reglas, al mantener la estructura, estaba cumpliendo con mi llamado. Creía que guiar a las personas a través de ceremonias, rituales y enseñanzas religiosas era suficiente para mostrarles el camino hacia Dios. Pero, en lo más profundo, no podía ignorar el vacío que me devoraba. Miraba los rostros de los miembros de mi congregación, y aunque los veía participar en el servicio, no podía evitar la sensación de que solo estaban siguiendo la rutina, al igual que yo. Guiaba a las personas hacia la religión, hacia los rituales, pero no hacia Jesús. Pensaba que lo conocía porque predicaba su nombre, porque conocía todos los versículos de la Biblia y vivía una vida que, en apariencia, parecía correcta. Pero, honestamente, nunca lo había encontrado verdaderamente en mi corazón. Era como si estuviera caminando por un camino, pero algo faltaba, esa conexión personal, esa verdadera relación con el Salvador. Estaba tan atrapado cumpliendo expectativas y tradiciones que había descuidado la parte más importante, conocer a Jesús tal como Él es. Entonces, una noche, todo cambió. Todavía lo recuerdo claramente, una tranquila noche, después de un largo y agotador día lleno de responsabilidades en la iglesia. Había terminado un sermón, asistido a una reunión y me aseguré de que todo estuviera en orden para el próximo servicio del domingo. Estaba física y emocionalmente agotado, pero no pensaba mucho en eso. De repente, sentí un dolor intenso en mi pecho. Sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado por un peso que no podía entender. Me quitó el aliento y antes de darme cuenta caí al suelo. Mi cuerpo comenzaba a apagarse y todo sucedió tan rápido que ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Me vi desde afuera, observando mi cuerpo sin vida. Podía ver el pánico en los rostros de los paramédicos mientras intentaban revivirme. Los escuchaba llamar mi nombre, hacer todo lo posible por devolverme a la vida, pero ya no estaba allí. Podía oír todo, pero no formaba parte de ello. Estaba consciente, pero ya no estaba en mi cuerpo. Estaba flotando, siendo arrastrado a un lugar que se sentía desconocido, frío y aterrador. Cuanto más profundo iba, más sofocante se volvía, y en lugar de encontrar paz o luz, me consumía la oscuridad. Había susurros a mi alrededor, voces que no podía ver, pero que escuchaba claramente, acusándome, condenándome. Y luego, una voz, más fuerte que las demás, dijo: seguiste las reglas, pero nunca lo conociste. En ese momento, todo cambió. Me di cuenta de la verdad de esas palabras. Había seguido las reglas, había predicado sobre Jesús, había hecho todas las cosas que pensaba que eran correctas, pero nunca lo había conocido verdaderamente, no de la manera que importa. A medida que la oscuridad me rodeaba, sentí una sensación abrumadora de miedo. No era miedo a la muerte misma, sino el miedo de darme cuenta de que estaba perdido, verdaderamente perdido. Pasé toda mi vida sirviendo a la iglesia, pero en ese momento entendí que nunca había buscado una verdadera relación con Cristo. Había predicado sobre Dios, compartido su palabra e incluso vivido lo que muchos considerarían una vida fiel. Pero todo había sido una fachada. Nunca conocí a Jesús de manera íntima, sabía sobre Él, pero eso no era suficiente. Me había perdido la única cosa que más importaba, conocerlo a Él personalmente. Fue una verdad difícil de tragar, pero mientras me adentraba más en la oscuridad, no pude ignorarlo. Sentía que me estaba desvaneciendo y no podía hacer nada para detenerlo. Los susurros a mi alrededor se intensificaban, más acusadores. Y me di cuenta de que me habían engañado haciéndome creer que mis deberes religiosos eran suficientes. Pero en el fondo, sabía que mi fe era vacía. Nunca había encontrado verdaderamente el amor, la gracia y la verdad de Jesús. En ese lugar, entendí lo lejos que me encontraba de la verdad. De repente, apareció una luz. Al principio era pequeña, casi como un resplandor lejano, pero creció cada vez más, empujando hacia atrás la oscuridad que me rodeaba. No era cualquier luz, era pura, cálida y llena de un amor que nunca había conocido. Era el tipo de amor que se siente como en casa, como paz, y supe instintivamente que era Jesús. A medida que la luz me envolvía, me sentía atraído hacia ella, como si me estuviera sacando de la oscuridad. Podía sentir su presencia, poderosa pero suave, y de repente ya no tenía miedo. Jesús habló y su voz estaba llena de autoridad y ternura. Dijo: Alexander, sabías sobre mí, pero nunca me conociste realmente. Esas palabras me golpearon como un martillo. En ese momento todo se aclaró. Pasé mi vida sirviendo a la iglesia, pero me perdí lo más esencial, una relación con Jesús. Había seguido la tradición, pero no lo había seguido a Él. Y en esa realización sentí el peso de mis fracasos, pero también un profundo anhelo de cambiar, de hacer las cosas bien. Jesús no me condenó, me mostró la verdad. Y esa verdad era lo que necesitaba escuchar. Mientras estaba allí, en la presencia de Jesús, sentí su amor fluyendo sobre mí como una ola. No era un amor que había experimentado antes, era profundo, inquebrantable, incondicional. Pero al mismo tiempo, había una claridad penetrante en sus palabras.
Me mostró visiones de mi vida, los años que pasé predicando a las personas, guiándolas, pero nunca señalándolas hacia la verdadera fuente de salvación. Les había hablado sobre la religión, sobre reglas y estructuras, pero nunca las había conducido verdaderamente a Cristo. Les había ayudado a seguir un sistema, pero no les había enseñado lo más importante: conocer a Jesús personalmente. Vi los rostros de personas en mi congregación, personas que pensaban que estaban salvadas porque seguían los rituales y asistían a la iglesia, pero en realidad nunca habían encontrado al Cristo vivo. Y escuché esas palabras nuevamente, esta vez no solo para mí, sino para ellos también: apártense de mí, nunca los conocí. Me estremecí hasta lo más profundo. Me di cuenta de cuántas personas, incluyéndome a mí, habíamos perdido el punto. La religión por sí sola no era suficiente. No se trataba de las reglas, las ceremonias ni las tradiciones, se trataba de una relación con Jesús. Jesús luego me mostró algo que cambiaría por completo mi perspectiva sobre el ministerio. Me reveló cuán extendida estaba la decepción dentro de la iglesia. Cuántos líderes, yo incluido, habíamos predicado consuelo y seguridad, pero no habíamos enseñado la verdad de lo que significa seguir a Cristo. Muchas iglesias, muchos ministros, estaban alentando a las personas a seguir un sistema de religión sin nunca desafiarlas a buscar verdaderamente a Jesús. La gente se conformaba con los rituales, pero no tenía una relación personal con su Salvador. Me di cuenta de cuánto daño estaba causando esto. Las personas se estaban perdiendo pensando que estaban salvadas simplemente porque formaban parte de una iglesia o seguían las tradiciones. Pero Jesús quería más que eso. Él quería sus corazones, su amor y su devoción. Se volvió hacia mí y dijo: debes regresar y decirles la verdad. Esas palabras me atravesaron, pero supe que eran verdad. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo para seguir viviendo, sino para cambiar la forma en que predicaba, la forma en que guiaba y la forma en que vivía. No debía solo guiar a las personas a través de la religión, debía guiarlas hacia una verdadera relación con Jesucristo. Y en ese momento fui arrastrado de vuelta a mi cuerpo. Desperté en una cama de hospital, sintiéndome aturdido y desorientado, pero algo había cambiado. Era como si todo el mundo hubiera cambiado a mi alrededor. El dolor en mi pecho había disminuido, pero sentía una intensa sensación de urgencia, un llamado a hacer algo que nunca había hecho antes. Sabía que se me había dado una segunda oportunidad, no solo para seguir viviendo, sino para comprender verdaderamente lo que significa seguir a Jesús. Traté de compartir mi experiencia con otros sacerdotes y obispos, pero la mayoría me desestimaron. Decían que solo fue una alucinación, una experiencia cercana a la muerte que no significaba nada. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que esto no era solo un sueño o algún evento aleatorio. Era una revelación, un despertar espiritual que abrió mis ojos a la verdad que había estado ciego durante tanto tiempo. No pude ignorarlo. Y no pude pretender que todo fuera lo mismo que antes. Sabía que debía cambiar. Tenía que dejar de predicar sobre religión y comenzar a predicar sobre Jesús, una relación personal y real con el Salvador. Me enfrenté a mucha resistencia cuando comencé a predicar este nuevo mensaje. Algunas personas en mi iglesia aceptaron lo que tenía que decir, pero muchos lo rechazaron, llamándome hereje a alguien que había perdido el camino. No lo entendían. Estaban cómodos con sus tradiciones, con sus sistemas. Y la idea de que la religión no era suficiente los sacudió. Pero no podía quedarme callado. No podía seguir guiando a las personas por un camino que ahora sabía que no llevaba a ninguna parte. Tenía que decir la verdad sin importar el costo. Comencé a predicar de manera diferente. Ya no hablaba de rituales, de seguir reglas o de ser parte de la iglesia. Hablaba de conocer a Jesús. Hablaba de experimentar su amor, de seguirle en cada momento de nuestras vidas. Y aunque algunos me rechazaron, muchos otros empezaron a abrir sus corazones. Empecé a ver vidas transformadas, corazones renovados y personas encontrando a Jesús por primera vez. Este es el cambio que experimenté, la revelación que me transformó para siempre. Ahora entiendo que el cristianismo no es sobre rituales ni tradiciones. Se trata de una relación viva con Jesús, de amarlo y seguirlo de todo corazón. Y si hay algo que quiero compartir con el mundo, es esto: no te conformes con conocer las reglas. No te conformes con asistir a la iglesia. Busca a Jesús, conócelo. Deja que transforme tu vida y tu corazón. No hay nada más importante que eso.